Ahí está. Muy bien, pues vamos a comenzar, hermanos, con este tema. Es nuestra responsabilidad en el crecimiento espiritual. Este tema podría parecer una paradoja. ¿Sí saben qué es una paradoja? Una paradoja. Una aparente contradicción. Porque uno como cristiano que ya conoce la Biblia diría que Dios es el que da, ¿el qué? Entonces usted, pastor, ¿por qué va a hablar de responsabilidad nuestra en el crecimiento espiritual si el crecimiento lo da Dios? Pues es una aparente contradicción, ¿no? Caray. En la vida cristiana, hermanos, vemos muchas situaciones similares. La propia salvación es una aparente, más bien una paradoja, una aparente contradicción. Porque la Biblia dice que de Dios es la salvación, pero también la Biblia dice que hay una responsabilidad en el hombre para creer, para salvación. Y entonces, ¿cuál de las dos es? Las dos. Y la responsabilidad nuestra, así como la intervención soberana de Dios, ¿verdad? Están ambas cosas implicadas en el crecimiento espiritual, igualmente. Y bueno, hermanos, estas circunstancias o estos aspectos es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pregunta, ¿cuál tiene mayor, vamos a decirlo, peso? ¿La soberanía de Dios o la responsabilidad del hombre? Digo, para lograr objetivos pues, se requieren ambas, ¿no? Pero tiene, ¿verdad? Siempre la soberanía de Dios el mayor peso. Bueno, porque imagínense, hermanos, si solamente dependiera de nosotros. No, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por todos los que tú has traído al día de hoy aquí, de mis hermanos, y por quienes nos visitan también, Señor. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio, Señor, de compartir, Señor, tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos la has dado para nuestra enseñanza, para nuestra guía, para que sea luz en nuestra vida, para que nos dirija hacia nuestros propósitos, para conocerte más a ti, Señor, y ver cuál es el plan tuyo, Señor, que has diseñado para nosotros, para todos los hombres, Señor. Te pedimos, Señor, de tu dirección. Pedimos, Señor, que nos hables, que descubras nuestros ojos, Señor, espirituales. Ayúdanos a ver tu palabra, Señor, a entenderla, a comprenderla, y que nuestros oídos no se cierren, que nuestros oídos sean abiertos, Señor. Cuando el Señor Jesús abrió los ojos de los ciegos e hizo escuchar a los sordos de manera sobrenatural, pues eso fue una ilustración para conocer lo que tú haces en nuestros corazones. Y pedimos, Señor, que eso hagas en cada uno de nosotros. No es el hombre, Señor, sino tu intervención la que define, Señor, lo que nosotros podemos hacer. Pedimos que nos ayudes, Padre, para poder entender lo que hoy, Señor, estaremos compartiendo, y danos la humildad, Señor, para recibirlo. Ayúdame, Señor, para hablar con claridad y ser asertivo, Señor, en las cosas que estaré compartiendo con mis hermanos.
Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muy bien, hermanos. Nuestra responsabilidad en el crecimiento espiritual. El gran privilegio de los hijos de Dios es la relación que tenemos con Él. Ese es el gran privilegio que tenemos. Sin embargo, la gran responsabilidad que tenemos es nuestro crecimiento. En la lectura que tuvimos el día de hoy, el apóstol Pedro terminó sus dos cartas, ¿verdad? Pareciera que el tema que maneja el apóstol Pedro en ambas, pues es la continuación, ¿verdad? Una de la otra. Y si vamos, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, pues el último de la segunda carta, dice así, 2 de Pedro 3, 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, así a simple vista no parece decirnos mucho este versículo. Lo que sí notamos es que hay un mandamiento. El verbo que dice crecer está escrito en el original, en los escritos originales, en una forma imperativa. ¿Qué quiere decir imperativa? Es una orden. Bueno, y como tal, pues implica una responsabilidad. Con esto vemos, hermanos, que la Biblia sí nos llama a atender una responsabilidad de crecer. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia sí nos llama a atender una responsabilidad de crecer. El apóstol Pedro hizo mucho énfasis en esto. Bueno, yo me fui a la lectura que hicimos el día de hoy, pero no me crea lo que le estoy diciendo. Vamos a ver con la Biblia, porque eso es lo importante, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro en la primera carta. Primera de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, desead, otra vez está en imperativo, en modo imperativo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es otra ordenanza de Pedro en la primera epístola para hacernos saber la responsabilidad que tenemos de crecer. Ahora vamos de vuelta a la segunda epístola, pero ahora vamos al capítulo 1. Capítulo 1, y ahora vamos a leer un poquito más, ¿sí? Vamos a leer del versículo 3 al versículo 10. Dice así, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 10. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar como ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme
vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a resaltar en el versículo 8 la parte que nos habla de crecimiento. Constantemente en la Biblia se habla de crecimiento comparado, ¿verdad? O comparando más bien con la agricultura. Bueno, ¿qué se espera, verdad, de un árbol? Según, ¿verdad?, sea el árbol. Si es limones, es un limonero. ¿Qué se espera de un limonero? Que dé limones. Si es un aguacate, bueno, no se dice aguacatero, ¿verdad? ¿Cómo se le dice al árbol de aguacate, hermano Berna, hermana Trini? Aguacate. Aguacate. Un árbol de plátano, ¿qué se espera que dé? Plátano. ¿Y qué se espera que haya de un cristiano? Que dé fruto, ¿no? Que dé fruto. Entonces, el crecimiento es una responsabilidad del creyente en su parte que le corresponde. Tenemos una responsabilidad en nuestro crecimiento espiritual. Bueno, yo espero, ¿verdad?, que aunque ahorita es la introducción, ya tengamos el foco en nuestra mente de lo que significa crecer espiritualmente. No es solamente, ¿verdad?, crecer y porque pues a lo que Dios diga, o sea, en el buen sentido. Claro, Dios va a procurar nuestro crecimiento, Él obrará en nosotros, pero nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Sí podemos ver? La soberanía de Dios actúa primeramente dirigiéndonos hacia sus propósitos, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad, hermanos, de crecer espiritualmente. Ahora, la responsabilidad del creyente en nuestro crecimiento no entra en conflicto con el hecho de que es Dios y solo Dios quien produce el crecimiento. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Ahí están algunos versículos, los voy a citar y no los vamos a leer por tiempo, pero en Marcos capítulo 4, que es donde se cita la parábola del sembrador, ahí, por ejemplo, se resalta la soberanía de Dios, en donde dice que el que siembra puede echar la semilla y se va a dormir. Y no sabe, ¿verdad?, en qué momento va a crecer. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Dios actúa en su soberanía dando el crecimiento, ¿no? O 1 Corintios 3:6, donde Pablo les aclara a los corintios y les dice, miren, no es ni del que planta ni del que riega, porque el que da el crecimiento, la soberanía de Dios. Sin embargo, eso sí los vamos a leer. Efesios capítulo 4, versículo 15, nos dice que nosotros, como llamados de Dios, tenemos una responsabilidad y dice así. Voy a leer desde el 13, Efesios 4, 13 al 15. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál es el resultado de seguir la verdad en amor? Crecer. Cuando seguimos la verdad en amor, crecemos. Otro más, Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Y dice así. Ya se me fue. Colosenses 1:10. Voy a leer un poquito antes, desde el 9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis
llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es andar dignamente delante de Dios? Agradándole en todo, llevando ¿qué? Fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, no hay conflicto, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que no hay conflicto? Bueno, en ocasiones sí lo hay y en otras no. Vamos a ver en cuáles no. Dios, en su voluntad, y lo vemos en la Escritura, es que Él reciba toda la gloria, ¿sí? Que Él reciba toda la gloria, todo el reconocimiento, toda la alabanza por quien es Él, el creador soberano de todo lo que existe. Él es santo, porque santo, ¿verdad? A veces cuando pensamos en la idea solamente es apartado del pecado, no. Dios es santo, 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 porque está por encima de todos, es distinto a todo lo que existe, es único. Entonces, Dios, ¿verdad? Su voluntad, su deseo es que Él reciba toda la gloria. Vamos a leer esos pasajes del Antiguo Testamento y es muy interesante lo que el Señor deja ver en el libro de Isaías. Uno de los temas más sobresalientes del libro de Isaías es la gloria de Dios, hermanos. Es la gloria de Dios. Y ahorita que estamos hablando de la gloria de Dios, usted puede recordar eventos, situaciones en donde se manifestó la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a tratar de irnos cronológicamente. ¿En qué ocasión se manifestó la gloria de Dios a los hombres en el Antiguo Testamento? Moisés, la zarza, más específicamente con Moisés. Cuando estaba en el monte, Moisés tenía dudas con respecto a su llamado. Es un pueblo muy numeroso. Yo no sé si soy capacitado para hacer lo que tú me pides, Dios. Por favor, déjame ver tu gloria y entonces yo sabré que puedo ir y dirigir a ese pueblo. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jehová? No te puedo mostrar mi gloria, pero te voy a dar una prueba. Métete en esa grieta y entonces, ¿verdad? Vemos que Dios dejó no ver, podemos decir entrever, o que Moisés apreciara la gloria de Dios, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, vámonos más adelante en el tiempo. En el tabernáculo. Hay una palabra en hebreo, Shekinah, ¿no? Shekinah, ¿no? Es la manifestación visible de la gloria de Dios en los lugares que Él designó para que Él se manifestara. Uno es el tabernáculo, ¿y dónde más? ¿Qué siguió después del tabernáculo? El tabernáculo era una tienda móvil, portátil, para donde se movía el pueblo, tenía que llevar el tabernáculo. Se establecía en medio del pueblo y todas las demás tribus acampaban, ¿verdad? En el orden establecido en el libro de Números. Muy bien, hermano. Entonces, Dios manifestaba su gloria. ¿Se acuerdan de aquella ocasión en la que Elí y sus hijos, ¿no? Por el pecado que cometieron sus hijos, ¿se acuerdan? Que los filisteos vinieron y ¿qué hicieron? Y hubo en esa situación algo, ¿verdad? Muy triste, muy desolador para el pueblo. Y una de las esposas de sus hijos, ¿verdad?
Dijo, y cabod, que significa traspasada es la gloria. Traspasada es la gloria, una afrenta a la gloria de Dios. En aquel entonces los filisteos se llevaron el arca. ¿A dónde la llevaron? ¿En qué lugar lo pusieron? En el templo de Dagón, un dios. Por eso, ¿verdad? Por eso es traspasada la gloria de Dios. Ahora, hubo maldición en el pueblo filisteo, ¿verdad? Vinieron plagas y grande mal, y ellos se dieron cuenta que era porque tenían el arca ahí. Bueno, hermanos, el pueblo de Israel, en una ocasión posterior, hizo lo mismo en el propio templo construido para Dios de parte de Salomón. ¿Alguien sabe en qué libro se habla de eso? En donde incluso el profeta que habla dice que la gloria de Dios salió del templo. ¿Alguien se acuerda? Más adelante de Isaías. ¿No? Ezequiel. Ahí dice que la gloria de Dios también fue traspasada. Allá porque se la habían llevado, ¿verdad? Los filisteos, pero acá porque en el mismo templo había figuras, había imágenes de ídolos, y Dios dijo, aquí yo no soy glorificado. La presencia de Dios se fue del templo. Bueno, cuando el hombre, nosotros, no buscamos glorificar a Dios, sino glorificarnos a nosotros, entonces, obviamente no hay crecimiento espiritual, ¿verdad? Por eso el crecimiento espiritual está relacionado directamente con la gloria de Dios. Ahora, ya lo leímos, pero si usted le echa un ojo a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, a ver, vamos a regresarnos ahí, por favor. Y la Biblia, cuando dice algo, pues lo mantiene, no cambia. Si regresamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria. Entonces, ¿para qué es el crecimiento espiritual? Para la gloria de Dios. Pedro no estaba diciendo cosas sin sentido allí. ¿Para qué es el crecimiento espiritual? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, ¿no? Ahora, cuando el crecimiento espiritual apunta hacia eso, es porque queremos que Dios esté en el trono de nuestra vida, hermanos. Y aquí es donde viene la dificultad. Cuando yo no quiero que Dios esté en el trono de mi vida. ¿Sí se entiende, verdad? ¿Qué significa que Dios esté en el trono? ¿Qué significa que Dios esté en el trono de mi vida? Que Él gobierne, que Él mande. Entonces, hacer lo contrario equivale a... Entonces, estamos hablando de desplazar a Dios, claro, pero si estamos hablando de crecimiento espiritual, es que yo no crezca e incluso que yo tenga un retroceso. ¿Sí podemos ver eso? Hay una responsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad. ¿Qué sucede cuando no hay crecimiento? ¿Qué sucede cuando no hay crecimiento? Obviamente, cuando no hay crecimiento es porque Dios no se encuentra, no se halla en el trono. Y vamos a ver que Pablo les escribe a los corintios exhortándoles
con esta idea. En Primera de los Corintios, vamos ahí, por favor. Primera de los Corintios, capítulo 3. Primera de los Corintios, capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Bueno, antes de eso, póngale un separador, por favor. No está aquí apuntado, pero creo que es importante que lo consideremos. Los corintios fueron provistos de todo para servir a Dios, para darle la gloria. Vamos a ver si es cierto. Primera Corintios 1, versículo 4. Primera Corintios 1, 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, escribió el apóstol Pablo, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí lo que quisiera resaltar es que los corintios tenían todo para darle la gloria a Dios. O sea, no podían decir, me falta conocimiento, no. Me falta capacidad, no. Me falta experiencia, no. En todo fuisteis enriquecidos, dijo Pablo. Pero ahora vamos al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Y ahora, pues no precisamente un halago, sino un reconocimiento, Pablo pasa a una dura reprensión. Capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí, hermanos, este pasaje, esta idea de ser carnal o ser niño en Cristo, equivocadamente se toma o se ha tomado como una idea intermedia o un concepto intermedio entre cristiano y no cristiano, o como una segunda categoría de cristiano. Y eso, ¿verdad? Pues nos induce, nos hace, ¿verdad? Que uno piense que, pues bueno, mal que bien, soy cristiano. Pero la forma en la que el apóstol Pablo dijo esto es para decir, no, es que lo que ustedes están haciendo es contra naturaleza. Comparemos con lo que Pablo dijo al principio. A ver, si fueron enriquecidos con todo, si tienen todo de Cristo y han crecido en el conocimiento de Él, o sea, en otras palabras, son cristianos. Lo que dice aquí es que se están comportando o están haciendo como si no fueran. Nada más que a veces decimos, pues yo soy carnalón. Pero es otorgar concesiones. Sí, claro, somos imperfectos, seguimos pecando. Pero en el caso, ¿verdad?, de los corintios, pues ellos, como vimos en la mañana en la escuela dominical, se jactaban, ¿no? Estaban contentos, se sentían satisfechos, pues me siento bien estando así. No, dice Pablo, pues es que están haciendo lo contrario de lo que ustedes realmente deberían de ser. ¿Por qué? Porque no gobernaba Dios en la vida de los corintios, sino ellos gobernaban para sí su vida, ¿no? Y bueno,
Pues esa es la gran lucha, ¿verdad? Esa es la gran lucha en nuestra vida como cristianos. Bueno, tenemos un deber para crecer y es aquí, hermanos, donde nos vamos a dar cuenta con estos 3 puntos. Son aspectos muy claros en la Biblia en donde debemos de crecer y están basados en las cartas de Pedro. Como les dije, el apóstol Pedro habla de crecimiento, ¿verdad? De cómo el cristiano puede saber si está creciendo o no. Y así terminó la segunda de sus cartas. Crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y por los siglos. Amén. Así terminó. Ese es, ¿verdad?, el sentir de Pedro, bueno, lo que Dios le llevó a escribir ahí en esa epístola, para que nosotros nos demos cuenta que tenemos una responsabilidad de crecer. Ahora, ese crecimiento lo vamos a ver que tiene, ¿verdad?, congruencia en el siguiente orden. Debemos de crecer primero con Dios. No se puede crecer con la iglesia o con el mundo inconverso si antes no hemos crecido con Dios. Deber para crecer con Dios, es decir, en nuestra relación. Nuestra relación con el Padre, aunque segura, no es estática. ¿Qué quiere decir estática? ¿Que me quedo ahí? No, no es así. Dios quiere que crezcamos en un conocimiento cada vez más íntimo de Él. Ya leímos Primera de Pedro 2, del 1 al 8, pero sí vamos a leer Jeremías 9, 23 y 24. Ya lo hemos leído en otras ocasiones y es un texto muy claro. Jeremías 9, 23 y 24. Dice así: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bueno, antes, perdón, porque me salté el 23. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Normalmente son aspectos que nos inducen a tomar el trono de nuestra vida. Ahora el 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a retomar otra vez el concepto que hablamos hace un momento, hermanos. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La soberanía de Dios nos va a llevar a un punto en el que hemos de desear conocer más de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, ¿verdad? No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay justo. Entonces, ¿cómo es que uno busca a Dios? Dios, ¿verdad?, soberanamente interviene en nuestra vida y en medio de las circunstancias en donde nos encontramos, Él, ¿verdad?, nos conduce hacia el conocimiento íntimo de su persona. Este pasaje que acabamos de leer menciona virtudes, atributos de Dios, no son las únicas. Recordando el pasaje donde Moisés ve la gloria de Dios, un resplandor, ¿verdad?, una luz refulgente, vamos a tomar la luz como una analogía para explicar un poco sobre la persona de Dios. Dios, como persona perfecta, ¿verdad?, nosotros lo podemos comprender, no lo podemos ver, porque Dios es espíritu, pero lo comprendemos porque la suma de todos sus atributos es su gloria, ¿sí? La luz blanca se descompone en otros colores, ¿verdad? Entonces,
cada color, ¿verdad?, es distintivo. Los atributos de Dios son distintivos entre sí. No podemos ver a Dios solamente con amor, más bien en el aspecto del amor. No podemos ver a Dios solamente en el aspecto de perdón. No podemos ver a Dios solamente en el aspecto de misericordioso. También tenemos que considerar a Dios en el aspecto de justo, santo, recto. Y cuando se conjugan todos sus atributos, dan lugar a su gloria. Este fue un resumen, digamos, de lo que nosotros tenemos que buscar para conocer a Dios. A veces le decimos, ¿quién es Dios? El creador de todo. Pues sí, ¿verdad? Pero es algo muy general. Cuando nosotros deseamos buscar a Dios, tener un conocimiento íntimo de Él, iremos, ¿verdad?, a su palabra, porque el estudio equilibrado de la palabra y la oración será la ayuda imprescindible y el alimento para crecer. No hay otra forma de crecer en esa relación con Dios. No hay otra forma. Tenemos que conocer por medio de su palabra a Dios. Y la oración, ¿verdad?, pues es la parte que cierra el círculo para tener esa comunión. Dios nos habla y nosotros hablamos con Dios mediante la oración y recibimos respuesta, ¿verdad? Y esa respuesta se debe interpretar de acuerdo a la Biblia, porque a veces, imagínense, ¿verdad?, todas las cosas que podemos tomar como referencia para saber, o más bien para considerar si Dios nos está respondiendo. Me acuerdo, ¿verdad?, que un pastor decía, bueno, hay varias cosas que uno puede considerar como referencia o autoridad para decir si Dios está respondiendo. La experiencia en la vida, las cosas que suceden en tu vida, o sea, los acontecimientos, pues. Hay personas que, pues la Biblia dice que no están haciendo bien, no están haciendo lo que a Dios le agrada, misericordia, juicio, verdad, no, pero sin embargo las personas piensan que están haciendo bien porque están obteniendo lo que ellos desean. No es así. Entonces, no es la experiencia, no es la tradición religiosa, no, tampoco. Porque una persona puede estar practicando una tradición religiosa pensando que está haciendo algo correcto, cuando la Biblia no dice así, y entonces está asumiendo pues, que Dios está bien con él o con ella. Y el ejemplo más claro de eso es el apóstol Pablo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Pues era un asesino de cristianos, era un perseguidor de la iglesia, y él, pues como en muchas religiones, están pensando que están haciendo lo correcto. Entonces, ¿cómo debo interpretar yo que estoy bien con Dios? Por medio de su palabra, ¿no? Y si la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces no hay algo que el hombre pueda hacer. Ahí está la soberanía de Dios. Pero en la soberanía de Dios dice también que Dios estuvo reconciliando consigo mismo al mundo por medio de Jesucristo, ¿verdad? No tomándoles en cuenta sus pecados, ¿no? Pero dice que nosotros tenemos que creer en el medio que Él estableció para reconciliarnos, ¿no? En Cristo, dijo Pablo en 2 Corintios 5, es Cristo. Y entonces, ahí vemos, ¿verdad? Pues, ¿cómo debemos nosotros crecer? Cristo dijo en Juan capítulo 15 que si nosotros, ¿verdad?, permanecemos en Él, en sus mandamientos, nosotros vamos a llevar mucho. Ahí está. Digo, es algo
que quizá usted en su vida ya como cristiano o cristiana, pues ha visto, ha escuchado, pero en esta ocasión yo quise, ¿verdad?, presentarlo como un deber. Es un deber. Porque si Dios ya no lo ha hecho saber, ahora, por así decirlo, la bolita está de nuestro lado. Tenemos una responsabilidad por crecer. Y es primeramente en nuestra relación con Dios. Hermanos, aquí me gustaría, ¿verdad?, que pensáramos qué tan intenso, qué tan fuerte es nuestro deseo para conocer personalmente a Dios. ¿Qué tan intenso es? ¿Con cuánto fervor, no sé si será la palabra, con cuánta intensidad buscamos a Dios? Conocerle, entenderle. Eso lo vemos cuando, bueno, David se deleitaba en su palabra, ¿verdad? Dice en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, cuál era el disfrute, el placer de David al estar en su palabra. Pero al mismo tiempo, ¿verdad?, disfrutar la palabra es porque David conocía a Dios íntimamente. Hasta él concluyó, ¿verdad?, que él, ¿verdad?, también lo amaba en lo íntimo, en lo cercano. Dios hablaba su vida, porque David leía la palabra y oraba a Dios y recibía respuesta, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente es eso en nuestra vida? No solamente, ¿verdad?, el llenarnos de conocimiento, sino realmente buscar una relación con Dios. Tenemos una responsabilidad por hacerlo y yo, hermanos, pues ahora sí, ¿verdad?, hablo de mi propia experiencia. A veces uno está tan saturado, tan lleno de tantas cosas, pequeñas y grandes, que lo último que pasa por la mente de uno es desear buscar a Dios, ¿verdad? Meditar. ¿Se acuerdan aquel pasaje en donde estaban dos hermanas que eran anfitrionas de, pues, una celebración y una de ellas, Marta, estaba muy apurada, muy apurada? Creo que todos, ¿verdad?, andamos muy apurados todos los días. Y decía, Señor, y bueno, lo dijo legítimamente, ¿verdad?, acudiendo a Dios, a Cristo, Señor, di a mi hermana pues, que me ayude. Nosotros ideamos, ¿verdad?, lo que creemos que es lo correcto. Lo correcto creo que le voy a decir a Cristo que le diga a Marta que me ayude, perdón, a María. Y nosotros a veces así estamos, ¿verdad? Señor, ayúdame para que me vaya mejor y me pueda desprender, ¿verdad? Y Cristo no respondió como Marta hubiera querido. Le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María se quedó con la buena parte, porque dice que estaba, ¿verdad?, a sus pies. ¿Y qué estarían haciendo? Una vez le dijeron a Jesús, ¿verdad?, que, que era mucho desperdicio eh, derramar un perfume. En otra ocasión, ¿verdad?, le dijeron que por qué festejaba, por qué iba, ¿verdad?, con los pecadores a festejar. Y Jesús dijo, bueno, es que mientras, fue en otra ocasión, ¿verdad?, pero la idea es cuando el Señor dijo,
cuando está aquí el novio, ¿verdad? Cuando está presente, cuando ven el cumplimiento, cuando ustedes ven el cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento de que iba a venir un Mesías y ya ha presentado sus credenciales, demostrando con gran poder la sanidad de los ciegos, de los sordos, de los cojos, liberando a los que estaban en prisión de tinieblas, a los que estaban bajo presión de demonios, y haber visto todo eso, no era para menos, era para eso. Bueno, hermanos, Cristo está en los cielos, pero la Biblia nos dice, ¿verdad? Poner la vista. ¿Por qué nos dirán que pongamos la vista en las cosas de arriba? Porque aquí somos pasajeros. Ese es nuestro deber para conocer a Dios íntimamente. Primero, en nuestra relación con Él. No podemos pasar al siguiente punto si no hemos crecido aquí. Cuando nos pregunten, ¿y quién es Dios? ¿Qué vamos a responder? ¿Quién es Cristo? ¿Qué vamos a responder? Una persona que no hace mucho asistió aquí. Antes de asistir, estábamos saliendo de aquí ya estábamos partiendo para ir a comer, y de repente vi, ¿verdad?, que se orilló muy bruscamente, muy abruptamente, y bajó, y pues tenía ¿cómo se llama? Lo vi, ¿verdad? Dije, ah, caray, una apariencia, sí, gracias, pues que me dejó desubicada. Dije, a ver si no va a haber problemas ahorita, ¿verdad? Y ya se acerca y me dice, pastor. Y ya cuando volteo a verlo, porque no quería verlo, ya lo veo y me dice, ¿cómo estás? Y ya lo vi al rostro y dije, ah, ya te conozco. Entonces me dice, qué bueno que te vi, ya tenía intención de venir, ya quería, ¿verdad?, estar aquí, conocer. Fíjate que, quiero venir porque me gustaría que le hablaras de Dios a mi hijo. Bueno, pues con todo gusto. Pero ¿a quién me corresponde? ¿Qué le va a decir a su hijo? ¿Cómo le va a decir? Bueno, oye, es que si tú no le puedes hablar de Dios a tu hijo, es porque o no lo conoces. Entonces, es ahí, ¿verdad? Claro, habemos quienes seguimos en el intento, y eso es lo importante, ¿verdad? Aun cuando no hayan conocido o todavía no hayan conocido, eso habla de que conocemos a Dios. Bueno, siguiente. Deber para crecer con la iglesia. Ya vimos que el crecimiento espiritual nos encamina a glorificar a Dios. Ya hablamos de algunos ejemplos del Antiguo Testamento en donde Dios manifestó su gloria visiblemente en varias ocasiones, ¿sí? El libro de Hebreos en el capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos habla por medio de su Hijo. O sea, Dios da a conocer de su gloria por medio de ¿quién? De su Hijo Cristo, de Jesucristo. Ahora, voy a leer lo que dice Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14.
Y dice así: y aquel verbo, que es el título que se le da a Cristo aquí por Juan, el apóstol, el autor del Evangelio, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso, ¿verdad? Cristo dijo, cuando está el esposo ahí, es la encarnación, la gloria de Dios encarnada en Cristo. Por eso uno debe de ver hacia arriba, como dice Colosenses, que Cristo está ahora en la diestra del Padre. Y bueno, Dios lo va a proveer. Cristo se fue. Y si no, no va a suceder. Pero Dios le está diciendo aquí a David, o sea, si tú hubieras querido más, yo te lo hubiera dado, te lo hubiera yo dado a ti. ¿Los cielos cuentan? Claro, pero si se manifestaba Dios de manera visible con Israel, ahora, ¿en quién se manifiesta Dios? Su Espíritu Santo hace que se manifieste su gloria, pero a través de la iglesia. Bueno, cuando hablamos de iglesia, vamos por favor a Efesios 3, para quienes pudieran tener el concepto de iglesia como un edificio. No. La iglesia, Cristo no la consideró como un edificio o una denominación, un grupo. No. Porque Cristo dio su vida por la iglesia. Cristo dio su vida por su iglesia. Y eso habla de que la iglesia está formada por personas. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 20, ¿sí? Efesios capítulo 3, versículos 14 al 20. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, ¿toda qué? No está hablando de edificio, no está hablando de religiones, está hablando de familia. ¿Quién le podría decir, bueno, para dar un ejemplo práctico, quién le podría dar, como decimos tradicionalmente, y lo pongo entre comillas, ¿verdad? Santo y seña de cómo somos? Nuestra. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ¿quién da testimonio en la tierra y en los cielos de que pues somos cristianos? Pues Dios, ¿verdad? Dios, porque nosotros estamos aquí, pero allá Dios sabe quién es de su familia, y también quien es de su familia se percata, ¿verdad?, que forma parte de ella. 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, lo que decía la hermana Areli, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel, está escrito con mayúscula, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, se refería a Dios. A él sea, ¿en dónde? En Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los
¿No fue lo mismo que dijo Pedro? Entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice que es en la iglesia, en donde se hace presente o se manifiesta más bien la gloria de Dios. Ahora, ¿en dónde está nuestra responsabilidad? Vamos al capítulo 4, ahí adelantito. Dice, aquí está la responsabilidad, pues Él la estableció según los dones, los oficios y los oficios, ¿verdad?, que dio Dios a la iglesia. Versículo 11, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí, nada más recordar que todos los anteriores tuvieron su intervención en la historia de la iglesia. Ya no hay apóstoles, ya murieron, ¿no? Fueron los que el Señor Jesús eligió de manera personal. Profetas, que eran los que recibían revelación de Dios para darla a conocer. Ya no hay profetas porque ya tenemos la palabra profética más segura. A otros evangelistas, eso sí. A otros pastores y maestros también. Esos son los que continúan. ¿Y para qué Dios los estableció? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por lo quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, y ahí está, crezcamos. ¿En dónde? Bien, ahora vamos a recordar. El crecimiento nos encamina ¿a qué? A darle la gloria a Dios. Acabamos de leer en el capítulo 3 que la gloria de Dios se manifiesta en su iglesia. Entonces, nuestra responsabilidad, nuestro deber es crecer para con la. Hermanos, en el estudio que llevamos los viernes en Fundamentos de la Fe, estamos estudiando acerca del amor, ¿sí? Acerca del amor. En la iglesia llegamos a tomar o asumir dos posiciones que son muy bien descritas por los saduceos y los fariseos. ¿Quiénes eran estas personas? Los saduceos y los fariseos, pues eran adversarios de Cristo, ¿verdad? Y a su obra. Los primeros tenían mucho conocimiento, los saduceos. Conocían mucho de la ley, mejor que los fariseos. Los fariseos estaban más enfocados en las obras visibles, mientras que los saduceos estaban enfocados más en el conocimiento bíblico. Podemos asumir a veces una de esas dos posturas. Nos llenamos de conocimiento y de conocimiento y de conocimiento, ¿verdad? Que conocemos todas las doctrinas, conocemos los personajes, los lugares del Antiguo Testamento, ¿no? Conocemos muchas cosas, pero somos como unos saduceos. Y está el otro extremo, los fariseos. ¿Qué actitud tomaban los fariseos? Pues de que los demás vieran que seguían, ¿verdad? Una liturgia, una práctica. Dice que oraban a la vista de todos, que guardaban las fiestas, ¿no? Que hacían ofrendas, que
vamos a decirle, ¿verdad? Activismo. Acá le vamos a decir conocimiento y acá le vamos a decir activismo. Y el Señor Jesús les dio una respuesta igualmente a ambos, ¿no? Y les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando uno se va hacia el conocimiento, erráis, ignorando el poder de Dios, porque lo está haciendo el hombre, ¿no? Igualmente el activismo, erráis, ignorándolas. Es necesario conocer la Biblia, es necesario haber pasado por el punto anterior, que es tener una relación con Dios y conocerle a Él. Pero si ese conocimiento no se hace práctico en la iglesia, ¿qué pasa? Erráis, ¿verdad? Ignorando las Escrituras, porque las Escrituras me guían a poner en práctica todo lo que yo adquiero. Y entonces, ¿en dónde lo voy a poner en práctica? Dios ha establecido la iglesia, ¿verdad? Para que cada miembro, haciendo Pablo la analogía de un cuerpo, para que cada órgano tenga una función y que alimente a todo el cuerpo. Hermano, hermana, si usted se está yendo por el conocimiento y vive en una especie de monacistismo, ¿qué es el monacistismo? Pues yo allá, ¿verdad? Tiene que ver con monasterio. Yo allá, ¿verdad? En mi hogar me alimento todos los días y me aviento, ¿verdad? Una serie, 2 series, 3 series y me quedo satisfecho o satisfecho. Pero si yo no estoy con la iglesia en donde me conecte al cuerpo y ponga en práctica todo eso, soy como un saduceo. Ahora el otro lado. Si yo ando haciendo de todo, ¿verdad? Le pico aquí, le pico allá y decía mi abuelita, aprendiz de todo, oficial de nada. ¿Por qué? Porque no tengo claridad acerca de lo que Dios me dice. Si Dios, ¿verdad? Ya me dice, este es tu don, estos son tus dones, haz esto. Lo voy a saber porque ya estudié, ya conocí más acerca de lo que Dios me dice y ya estoy, ¿verdad? Segura de lo que debo de hacer. Pero el crecimiento debe de ser dentro de la iglesia, ¿no? Por último, deber con el mundo inconverso. Y esos 3 aspectos, hermanos, debemos de estarlos considerando todo el tiempo. Todo el tiempo. Deber con Dios, deber con la iglesia y deber con... Y vamos a ver lo que yo le comentaba acerca de que Pedro hace énfasis acerca del crecimiento. ¿Sí ha observado que hemos estado viendo varios pasajes de las epístolas? Varios versículos. Bueno, somos ciudadanos de 2 reinos. ¿Eso qué significa? Uno terrenal y el otro celestial. Y cada ciudadanía nos impone deberes que no podemos eludir. Vamos, por favor, a leer lo que dice Primera de Pedro 2:9. Ya me adelanté. Espero que no se haya quitado la atención, ¿verdad? Ahora sí que ya vieron la sorpresa. Bueno, no importa. Primera de Pedro, capítulo 2.
Vamos a leer el versículo 9 en adelante. ¿Sí? Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, lo que decía el hermano Ramón, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿qué cosa? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y me parece que el resumen está hasta el 17. Bueno, vamos a leer del 13 al 17. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Se acuerda de quién está en el trono? Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a... Ahí está el resumen de lo que hemos dicho. Nada más que al revés. Debemos de temer a Dios para poder amar a los hermanos. Y debemos honrar a todos, ¿verdad? Si hemos cumplido con esos dos. Así es. Entonces, esto que está aquí diciendo Pedro es una muestra de que tenemos un deber para crecer en esa área. No nada más es aprender la Biblia. No nada más es venir y convivir aquí. No. Es dar testimonio. Dice, honrad a todos. ¿Qué entendemos con honrad a todos? Cristo nos dio ejemplo, ¿verdad? Y la humildad es una virtud que Cristo mostró. La verdadera humildad solamente la podemos ver en Cristo, ¿verdad? Cuando Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sus privilegios. No que los haya perdido, prescindió, no los usó a favor, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló. Gracias, hermanos, por recordarlo. Y lo que podría decir yo es, honramos a todos cuando ponemos en primer lugar los intereses de los demás, los propios. Ese es el crecimiento. Ese es el crecimiento. ¿Quedamos a deber, hermanos? Sí, quedamos a deber. Bueno, pero ¿sabe qué? Podemos sentirnos confiados en la soberanía de Dios. Porque cuando el hombre falla, pues es cuando se muestra su gracia, ¿no?
Por eso Pedro dijo, crecer en el conocimiento y en la gracia, ¿no? Y bueno, terminamos. Antes de leer, ¿usted conoce a ese personaje? A ver, levanten la mano, ¿quién sí lo conoce? Ya se delató este Hugo. Nomás levanten la mano, ¿verdad? No le voy a decir nada. Nada más, si lo ha visto, ¿no? Sí. Bueno, para los que están ahí atrás y a lo mejor no se alcanza a leer. Es una foto de un joven de 20 años. Su nombre es Hasbullah Magomedov. Es un joven ruso. Este es un influencer, así se le llama ahora, influencer, muy famoso y muy cotizado en las redes sociales, porque aunque es un joven de 20 años, ¿cómo se ve? Una enfermedad llamada acondroplasia, que es un trastorno en el crecimiento óseo. Se describe como un tipo de enanismo. Y fíjense, qué curioso. Extremidades cortas y cabeza. Cuando en nuestra búsqueda de conocer de Dios, ¿verdad? Nos orientamos hacia uno de los dos lados, pues esta es una analogía, ¿verdad? Del resultado. Si somos como los saduceos, pues algo así. Lo único que los niños, ¿verdad? Cuando son pequeños, los bebés, ¿qué proporción tiene su cabeza respecto a su cuerpo? Cabeza grande, ¿verdad? ¿Qué le dijo Pablo a los corintios? No puedo hablarles como a espirituales, sino como a niños. Y bueno, podemos imaginarnos el otro caso, ¿verdad? Donde, pues, una persona que tiene alguna deficiencia en su razonamiento, en su inteligencia, vamos a decirlo así, y pues es torpe, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene parálisis cerebral o que tiene síndrome de Down u otra enfermedad, le falta estar bien, ¿verdad? De su, bueno, de su pensamiento, de su cabeza, de su razonamiento. Tiene todo, pero le falta esté bien ¿de la qué? De la cabeza. Bueno, yo creo que no es casualidad, claro. La glándula del crecimiento, ¿cómo se llama, hermano? Hermano Roberto. La pituitaria y la hipófisis también. ¿En dónde se encuentran esas glándulas? O sea, en la cabeza, podemos decir, ¿verdad? O sea, en el cráneo, en la cabeza. Hermanos, como acabamos de ver, la gloria de Dios fue manifiesta en Cristo. Y cuando Cristo es la cabeza, hay crecimiento. Porque nos dirige Él y Él hace que todos los miembros crezcan normal, como debe haber crecimiento. Entonces, la invitación, hermanos, es para que primero nos preocupemos de nuestro deber para crecer como llamados de Dios. No a nuestra manera. Ya acabamos de ver aspectos de cómo Dios quiere que crezcamos. Posiblemente usted está, vamos a decir, bien crecido en conocimiento, pero si ese conocimiento no se pone en práctica, bueno, pues ahí está, ¿verdad? Un ejemplo.
Si estamos haciendo cosas sin saber cómo llevarlas a cabo y qué propósito tienen y cómo hacerlo, porque no nos hemos detenido a prepararnos, estamos afanados, ¿verdad?, por hacer en lugar de escuchar y dejarnos guiar por lo que la Biblia dice. Bueno, ya vimos otro ejemplo. Y nos vamos a dar cuenta cuando veamos cómo está nuestra relación con Dios, cómo está, ¿verdad?, nuestra influencia en la iglesia, si nosotros participamos, aportamos, hacemos algo, y también cuando veamos cómo está nuestra relación con los que están afuera. Y entonces sí, ya podríamos decir que nuestro crecimiento espiritual va en orden, ¿verdad? Como cuando los niños van al pediatra. Está muy flaquito. Pues sí, mira, pero sí creció, ¿verdad? No, a este muchacho ya no le den leche. No, quítense la verdad. No, ya no le den. También. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí dice así el pediatra? Si no, ya no le den de esa leche. Nomás denle uno. O bueno, dos, tal vez, ya no más. O ya no le den. Ya denle alimento. Ah, sí. Muy bien. Vamos a orar, amigos. Damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, pues ayúdanos, Señor, para que con el entendimiento y la sabiduría espiritual, Señor, que vengan a nosotros por medio de tu Espíritu, podamos entender estas cosas y llevarlas a la práctica. Señor, suplicamos para que realmente nos produzca, Señor, a nosotros el querer como el hacer, para que nos preocupemos, que no nos quedemos conformes ni nos envanezcamos como lo hacían los corintios al decir o al pensar que hay un grado de confort, hay un lugar de confort en nuestra vida como cristianos. Ayúdanos, Señor, pues, a no ser, Señor, cristianos que tengan un crecimiento normal, sino que pongamos en práctica lo que acabamos de ver. Y guíanos, Señor, en tu gracia. Guíanos en tu gracia y, Señor, danos amor por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a apreciarla y sobre todo a disfrutar, a desear pasar tiempo en comunión contigo. Señor, entre nuestras muchas ocupaciones, somos bastante indolentes para no dejar tiempo, Señor, para orar. Perdónanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para crecer por ella y danos amor, Señor, por nuestros hermanos. Danos amor, Señor, porque el amor, Señor, es lo que prevalecerá al final, aún de lo terrenal, Padre. Ayúdanos a amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, Señor, para que podamos, Señor, apoyar, contribuir en el crecimiento que tú quieres hacer en nuestra vida. Y, Señor, finalmente, ayúdanos a tener amor por los que aún no te conocen. Porque es cómodo, Señor, reunirnos aquí y pues coincidir en la mayor parte de las cosas que platicamos, que hablamos, porque hablamos de lo mismo, pero olvidamos que tenemos que dar testimonio, Señor, con los de fuera. A eso nos llamaste. De las tinieblas a tu luz admirable, para hablar, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros.
Que así sea, Señor, y pues, danos sabiduría para llevar a la práctica, Señor, estas cosas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a continuar con el programa.